Bien, la Liga es una organización federal, popular, democrática, transfeminista y al que aglutina a organizaciones de diversidad y con trabajo en diversidad de las provincias. Eh, Hago esta aclaración porque es la primera organización nacional de diversidad que se arma desde lo que se denomina el interior, desde las provincias y en Buenos Aires. Ese fue un desafío que nos dimos un poco para poder intentar construir una voz propia de las disidencias de las provincias y una agenda que tenga que ver con nuestras realidades, con nuestras idiosincrasias eh, y nada, y con nuestras maneras de organizarnos, de pararnos frente a los desafíos que tenemos pendientes y de poder identificar, construir una manera, las problemáticas concretas de nuestros territorios, porque por ahí tradicionalmente todo eso venía impuesto o delegado en organizaciones de Buenos Aires y nos quisimos dar ese desafío. Bueno, cumplimos 5 años como organización. Eh, Estamos presentes en 17 provincias de todo el país y, y este año nos estamos dando el desafío de crecer también hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, sin el AMBA, digamos. Bueno, muy bien. Ahí te estaba escuchando, me decís que participan todas las provincias, menos Buenos Aires, y me surge la duda de cómo fue el proceso y los desafíos para poder nuclear a todas las provincias sin estar Buenos Aires presente, digamos. Te digo que fue más fácil justamente por eso. Ah, mirá vos. Eh, Aclaro simplemente que todavía no estamos en todas las provincias, hoy estamos en 17, Ahí va. eh, en 17 provincias, sí, en todas las regiones. Hay regiones que están completamente representadas, como el caso de la región centro y la región Cuyo, y después en el NEA, en el NOA y la Patagonia se han sumado varias provincias, pero bueno, todavía quedan otras en las que estamos trabajando para que eso suceda. Claro, una Eh, representación parcial. Claro, pues bueno, porque así es parte, digamos, de ese proceso de ir sumando y construyendo a lo largo de estos últimos 5 años. Y respecto a lo que me preguntabas, no, de verdad, o sea, fue de hecho lo que fue esa definición política la que permitió que esto pueda existir, digamos. La verdad que había un hartazgo por parte de las organizaciones disidentes de las provincias en términos de este tutelaje porteño que se daba de manera histórica en nuestro movimiento y en cuanto se nos ocurrió, se nos vino a la mente y nos lo planteamos como un objetivo, la posibilidad de conformar una organización sin esa tutela porteña y lo empezamos a charlar con compas de todo el país. Nada, fue como la decisión fue automática casi, porque en verdad había una necesidad de eso, había una enorme necesidad de eso, no había existido nunca en la historia de nuestro movimiento una organización sin de las provincias y evidentemente, bueno, nada, ahí como que le dimos en el clavo, digamos, supimos interpretar esto que estaba pasando en muchos territorios de nuestro país y bueno, y desde entonces no hemos parado de crecer afortunadamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora cambiándote un poquitito el tema. Sí, decime, Noé. No, le quería preguntar a Martín si es la idea en algún momento llegar al resto de las provincias. Sí, trabajamos continuamente para ir llegando a todo el país. De hecho, cuando empezamos éramos muy pocas provincias. Habíamos arrancado con, eh, ahora no me voy a acordar exactamente el número, pero creo que éramos 7 u 8 provincias, una cosa así. Y hoy ya somos 17.
No, que digo 17 provincias es una forma, pero en realidad son muchas más organizaciones porque en cada provincia hay provincias que por ahí aportan una o dos organizaciones y otras que aportan cuatro o cinco organizaciones. O hay provincias que no tienen organizaciones, sino que tienen redes de activistas y se suman esas redes. Eh, bueno, dependiendo de la particularidad de cada territorio, pero bueno, lo que podemos decir sí es que hay participación activa de organizaciones activistas hoy de 17 provincias argentinas. Eh, el objetivo de seguir sumando compas de otros territorios está, no solamente de dos provincias, sino también de otros territorios hacia el interior de cada provincia. Uno de los desafíos que hemos planteado desde el comienzo es que esto no sea una de las capitales provinciales, digamos, porque si no, de alguna manera reproducimos aquello que estamos justamente queriendo transformar. Eh, el tema del federalismo es muy importante para nosotros y ese federalismo no es algo que se construye solamente en relación a Buenos Aires, sino también en cada provincia en relación a sus capitales. Así que el desafío es construir hacia el interior de las provincias, construir hacia las provincias donde todavía no hemos llegado. Como les decía, también hemos dado ahora el desafío de construir hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Y el tema de no Buenos Aires no es algo que está planteado como una cuestión casi inamovible, digamos. Lo que nos hemos planteado es que sí queríamos darnos un proceso de fortalecimiento de lo propio antes de aterrizar, digamos, ahí. Por eso ha sido paulatino, hemos ido creciendo entre las provincias, ahora nos estamos dando el desafío del interior de la provincia de Buenos Aires en paralelo al avance sobre el resto de las provincias que todavía nos quedan por construir. Y bueno, ¿y quién te dice que en algún momento en el futuro podamos aterrizar en el AMBA también? Pero bueno, a nuestros tiempos, con nuestro propio proceso eh, y en función de nuestras necesidades políticas y organizativas y no bajo el pulso y el ritmo nada, insisto, del puerto. Claro, claro, claro. Che, ahí estaba viendo y me acaban de tirar un chivito, que sos el vicepresidente electo, pero hace poquito estás ejerciendo, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos nuestro congreso en Semana Santa en Embalse, donde hubo cambio de autoridades. Ahí se conformó una nueva conducción integrada por Adam López, de Somos Diversos de Misiones, que va a ser nuestro presidente este año. Eh, bueno, después estoy yo como vice de Avenida Diverse Córdoba. Emma Fuentes de Punta Neves, disidente de San Luis. Y bueno, y el año que viene rotamos con Adam la presidencia y la vice. Pero en realidad nada, son nombres. Vamos a trabajarles tres juntos. La idea era justamente darle representación federal a la conducción de la organización. Por eso hay un compañero del NEA, un compañero de Cuyo y estoy yo por la región centro, y también de diversidad de identidades, por eso está, aunque es una masculinidad trans, está Emma, que es un compa no binaria, y bueno, y estoy yo que nada, yo soy puto, simplemente la mía es la menos original de todas las identidades. En Una la que ya existe hace rato, dice. claro, la más tradicional, pero bueno, aportando otras cosas, aunque no sea novedad identitaria. Y, igualmente yo ya tuve el enorme orgullo de conducir la organización durante 2 años, creo que fue en el periodo, me agarró justo la pandemia a mí. Uh, Me agarró el último gobierno, el último año de Macri y el primer año de la pandemia. Eh, Que no no, sería muy buena combinación, digamos. justo te tocó bailar con la más fea, diría mi compañera. Tal cual, me tocó en el 2019-2020, pero aún así con todas las limitaciones bueno, de lo que todos ya vivimos, pudimos lograr grandes cosas, entre ellos la sanción de la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans al final de mi periodo, así que nada, Buenísimo. re contento de volver a poder compartir esa responsabilidad con otros compas. Obviamente un gran logro realizado más allá de la cuestión de la pandemia que tuvimos todos encerrados.
Pero ¿nos comentás un poco acerca del último encuentro federal realizado acá en Córdoba? Sí, bueno, estuvimos 3 días en Embalse, en los hoteles de la unidad turística Embalse, que construyó el general Perón durante su segundo mandato. Estuvimos allí, bueno, discutiendo nada, un montón de cosas. Básicamente, lo que intentamos en este congreso fue más que generar instancias de catarsis o instancias de formación sobre temas que por ahí ya venimos empapados hace rato. Eh, lo que intentamos en este congreso en particular fue más que nada generar instancias colectivas para la construcción de estrategias de impacto territorial y de alcance federal, en diferentes temas. Por ejemplo, les menciono algunos de los temas que se charlaron. Se abordó el tema de los discursos de odio, se abordó la necesidad de avanzar en la reparación histórica por la violación de los derechos humanos de las personas trans y travestis mayores de edad, mayores, adultas mayores, digamos. Se charló también sobre la necesidad de una política pública de desarrollo y producción y accesibilidad de preservativos para personas con vulva, de la necesidad de regular la gestación solidaria en nuestro país y de avanzar en el tema del reconocimiento de los derechos humanos de las personas intersex, bueno, entre muchos otros temas, pero como entre los que me parecen los más relevantes y que tienen que ver con nuestra coyuntura y con la agenda que se viene. Dentro de este encuentro, Martín, ¿han podido venir las personas de otras provincias? Sí, sí, del Congreso en particular participaron compas de 14 provincias, incluyendo Córdoba. Hubo compas de otras 3 provincias que no pudieron llegarse por cuestiones, nada, económicas, de recursos y demás, o laborales, pero en este último congreso participaron más de 100 activistas de 14 provincias. Buenísimo. Che, y me surge ahora la duda, ¿hace cuánto hacen estos encuentros que son anuales, estos encuentros federales, digamos, desde cuándo surge, con qué necesidad surge y nada, eso es, digamos, el origen? Y mirá, nacieron con la organización misma. Nosotros tuvimos nosotros le llamamos precongresos, que le pusimos ese nombre después, cuando ya tuvimos otro congreso y dijimos, bueno, ¿qué fue eso que hicimos antes? Bueno, Este es el verdadero congreso, de lo que claro, creíamos, este es el verdadero. como para no decir nos juntamos a rosquear un rato, digamos. Entonces le Claro. pusimos, bueno, hubo 2 precongresos. En realidad, en el año 2017, en marzo y en mayo de ese año, ahí bastante seguidito, ahí nos encontramos en Villa Carlos Paz, algunas organizaciones de diferentes partes del país, con la idea de esto, de empezar a cranear, a pensar, a diseñar, a organizar una estructura que pudiera contener nuestras realidades, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Y de allí surgió la idea de, bueno, conformar la liga con estas características y y de construir además un momento fundacional de la organización, digamos. Eh, y ese mismo año, en el 2017, en noviembre, organizamos el primer Congreso Federal de la Liga en Altagracia. Y allí se fundó, digamos, como oficialmente la organización, en el contexto además de la resistencia al macrismo, ¿no? A las políticas neoliberales y conservadoras del gobierno de Cambiemos. Y bueno, a partir de ese congreso se empezaron a replicar, digamos. No, lo que intentamos es mínimo tener una instancia de estas al año, como sí o sí una, digamos. El único año donde no nos juntamos presencialmente fue 2020 por la pandemia, que el congreso se hizo igual, pero se hizo de manera virtual, con mucha participación igual, con mucha participación. Pero después todos los años ha habido por lo menos un congreso, y a veces ha habido años que hemos tenido o más de un congreso o además del congreso
encuentros que ya son más temáticos o sectoriales, por ejemplo, encuentros de familias e infancias, encuentros de juventudes, encuentros de personas travestis, trans y no binarias, e intersex. Estoy pensando que otros encuentros temáticos hicimos. Ahora medio los que se me vienen a la cabeza son esos. Pero, pero bueno, como un congreso al año sí o sí, eh, porque todo bien con la virtualidad, pero es súper importante encontrarse, conocerse, construir confianza, rosquear, construir consensos, articular acciones, que la virtualidad puede saldar una partecita de eso, pero no suplantar el todo. No, 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 no hay nada como verse las caras. Sí, ni hablar. como el afecto propio. Tal cual. ¿Qué, Y, pero bueno, mínimamente una vez al año y después, en la medida de las posibilidades, nos juntamos alguna vez más o vamos haciendo otro tipo de encuentros temáticos. Ah, deportivos también hemos hecho, encuentros estrictamente vinculados a lo deportivo. Así que bueno, nada, un poco eso. Martín, te hago una pregunta. Con respecto a estos congresos o estos encuentros que ustedes realizan, ¿son siempre acá en Córdoba o van variando por las diferentes provincias? No, Córdoba sí ha sido anfitriona la mayor parte de las veces, eh, por cuestiones, por un lado, geográficas, al estar como en el centro del país, es como un punto medio para encontrarse, para que viaje la gente de la Patagonia, del NEA, del NOA, de la cordillera, que quizás cuando se hace por ahí en otros territorios más fronterizos, por ahí hay provincias a las que se le dificulta más por las distancias y los costos, pero simplemente, digamos, por eso, acá se hicieron dos encuentros, dos congresos en Altagracia y este de Embalse. De los 7 congresos, 3 se han hecho en nuestra provincia. Pero, por ejemplo, se ha hecho el segundo congreso fue en Maipú, en la provincia de Mendoza. El tercer congreso fue en La Rioja Capital. Después tuvimos un congreso virtual durante la pandemia. Y el primer congreso post pandemia, el anterior a este, fue en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Bien. Ahora un poquito cambiando y yendo nomás un poco acá a lo local, digamos, yo te quería preguntar cuáles son las dificultades que atraviesan las diversidades acá en Córdoba y bueno, si se organizan, que claramente sí se organizan, pero cómo llevan a cabo esas tareas, si existen más espacios aparte de esta agrupación, digamos, cómo se manejan acá en Córdoba. Sí, hay muchas organizaciones. Córdoba es una provincia con muchas organizaciones de diversidad, con diferentes perspectivas, con distintas miradas, con distintas afiliaciones políticas e ideológicas incluso, eh, y con diferentes metodologías de intervención y de participación. Eh, la realidad de nuestra comunidad en la provincia, a ver, por un lado tenemos los mismos problemas que todo el mundo, digamos, ¿no? Claro, claro, seguimos viviendo en Argentina, en el planeta Tierra. Claro. Y en particular en Córdoba, además, ¿no? La violencia institucional es un problema, el acceso a la salud integral es un problema, eh, la falta de, por ejemplo, el tema de la ESI en las escuelas sigue siendo un problema, los discursos de odio en los medios de comunicación de Córdoba ni te cuento, o aunque les diga, ustedes eso seguramente van a saber más que Sí, yo. obvio, sí, Que sí, no lo sí, sabemos. sabémoslo. Eh, Esa problemática la conocemos. exacto, bueno, en materia de salud, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la respuesta integral al VIH, también ha habido momentos, hay momentos en que se normaliza y hay momentos en los que nada, también hay fuertes deficiencias. En materia de salud mental, o sea, ahí es prácticamente nada, cero. Digo, pero bueno, y ni hablemos después la precarización laboral, sobre todo en el caso de las juventudes y el desempleo ahí, la violencia por razones de género, la discriminación, las cosas que le pasan a toda la sociedad. Lo
lo que sucede en el caso de nuestra comunidad es que todas esas problemáticas se viven, se experimentan, pero no por una cuestión de percepción, sino objetivamente, No, claro. em, de manera más jodida, digamos. Porque, bueno, por la cuestión de la interseccionalidad. A ver, una cosa, a ver, en Córdoba, por ejemplo, ya saben, todo el mundo, bueno, la mayoría de las personas saben que, bueno, la policía, eh, tenemos ahí un serio problema de violencia institucional, cuyas principales víctimas son los pibes, adolescentes y jóvenes y niños también, de nuestros barrios populares, ¿no? Ahora, cuando vos cruzás además esa problemática, por ejemplo, con con identidades trans que además pueden ser trabajadoras sexuales, y, y bueno, y con otras variables, esa violencia institucional se recrudece. Es mucho más áspera, es mucho más compleja, es mucho más agresiva, y además tiene mucho menos eco en la sociedad. Claro, se Ustedes han... invisibiliza mucho. Exacto, yo siempre les doy un ejemplo que es horrible, pero es la verdad y hay cosas que hay que decirlas, eh, pero, mm, pero en Córdoba, como pasa en todo el país, cuando asesinan a una mujer heterosis, cuando hay un femicidio, en cualquier localidad suele haber importantes movilizaciones, eh, para pedir, bueno, una rápida investigación, que haya justicia, para pedir que esto no vuelva a suceder y demás. Ahora, cuando hay un travesticidio o un transfemicidio, Sí, no, somos, no, no es tanto la trascendencia que tiene tanto como en los medios como en la sociedad en general. somos tres gatos locos, la realidad es esa. Claro, Y no, el movimiento feminista no se moviliza de la misma manera, los organismos de derechos humanos no se movilizan de la misma manera, las organizaciones, que tienen que ver con los derechos de la juventud y la violencia institucional no se movilizan de la misma manera. Es como que hay buenas víctimas y malas víctimas. Y las claro, malas víctimas siempre somos nosotros. Y eso que pasa con los casos de violencia extrema, los crímenes de odio, la violencia institucional, se traduce en todo lo demás. Se traduce en todo lo demás. Eh, en el acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud, bueno. claro. Cuando la verdad es una persona de clase media, blanca, profesional, universitaria, pim pum pam, que tiene X problema y de repente el nivel de acompañamiento de las instituciones, de los medios, de las organizaciones que tienen algún tipo de legitimidad e instalación en nuestra provincia, la verdad que es mayor, y cuando nos toca a uno de nosotros, bueno, es como te firmo el comunicado, ¿viste? Como medio como que llega hasta ahí. Claro. Eh, y eso tiene que ver con la discriminación estructural que incluso se reproduce políticamente en los ámbitos progresistas también, digamos, ¿no? Y esa es una discusión que también hay que dar. Entonces, a ver, sí, obviamente que hay demandas que tenemos que pueden ser un poco más específicas y que tienen que ver con las agendas que yo les comentaba antes que habíamos estado abordando en el Congreso, pero en términos generales, nada, somos ciudadanos y ciudadanas, con un acceso, parcial y deficiente a los derechos en comparación al resto de la sociedad. O sea, si al resto de la sociedad ya le cuesta acceder a algunas cosas, a nosotros, como a otros colectivos vulnerados por la discriminación, no somos el único, nos cuesta un poco más porque existe ahí un tipo de discriminación y violencia que sí es específico y que sí tiene que ver con nuestra orientación sexual, con nuestra identidad y expresión de género. Martín, contanos un poco acerca de lo que es Devenir Diverse. Bien, Devenir Diverse, bueno, es, una organización política, social y cultural, eh, y cordobesa, que tiene presencia en tres localidades de nuestra provincia, en Córdoba Capital, en Belville y en San Marcos Sur. Eh, es una organización que nació hace 13 años ya, en el marco de lo que fue la lucha
por el reconocimiento y la sanción de la ley de matrimonio igualitario, eh, que fue sufriendo importantes transformaciones a lo largo del tiempo, y lo digo como algo positivo porque es una organización que ha tenido la capacidad de interpretar cuáles eran las demandas de nuestra comunidad a lo largo de los años, y a la vez equilibrar. Me parece, suena soberbio hablar bien de la organización de uno, ¿no? Pero, pero como es sobre la organización y como es algo que se ha construido colectivamente y es algo en lo que hay mucha gente atrás, me atrevo a hacerlo porque distinto sería hablar de uno, digamos, ¿no? Eh, y ahí hay algo muy fuerte que tiene que ver con lo colectivo atrás y que ha trascendido, digamos, todos estos años. Y creo que es una organización que ha sabido construir ese equilibrio entre interpretar eso, cuáles eran las necesidades, las demandas de nuestra comunidad, y a la vez, también a veces, poder plantearle a nuestra comunidad, che, estaría bueno que vayamos por acá, digamos, sin caer en una posición de vanguardia, algo de lo cual somos hipercríticos. Digamos, las posiciones de vanguardia nada, no tienen ningún tipo de registro sobre no solo sobre la realidad de nuestra comunidad, sino sobre sus demandas, sus formas, sus idiosincrasias y demás. Claro. Pero bueno, por eso digo ese equilibrio, ¿no? De poder interpretar, pero al mismo tiempo en ese interpretar generar un diálogo que nos permita a veces decir, che, ¿qué onda si también vamos un poquito por acá? Y la verdad que a lo largo de estos 13 años hemos logrado un acompañamiento muy importante de nuestra comunidad, tenemos una inserción institucional también muy importante. Tenemos además la particularidad de ser una organización de diversidad que no le escapa a la política, que no le tiene miedo a la política, sino que todo lo contrario, entiende que no hay, al menos de nuestra perspectiva, no hay manera de abordar las desigualdades y las opresiones que nos atraviesan de manera aislada de lo que le sucede, de lo que le pasa en el resto de la sociedad, digamos, ¿no? Porque en definitiva, que eso se pueda superar o no, depende de políticas públicas, y esas políticas públicas dependen de personas que toman decisiones políticas, y esas personas las elige alguien, las elegimos todos. Entonces, bueno, nos parece que es importante tener eh, una presencia territorial, social, de la misma manera que nos parece importante incidir en las instituciones y además jugarnos políticamente. Y bueno, nada, creo que es una obviedad que somos una organización kirchnerista, que se identifica profundamente con lo que representa el legado de Néstor Kirchner, con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, y que afortunadamente aquí en Córdoba, ya hace varios años, la historia y esas cosas de la vida quiso que nos cruzáramos con Gabriela Esteves, que es actualmente diputada nacional, y con quien laburamos codo a codo y de manera muy enriquecedora, y bueno, y que hemos podido lograr muchas cosas, y que bueno, siempre quedan más, y los desafíos son infinitos, pero que la verdad estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hacer hasta aquí. Bien, ahí un poco escuchándote sobre políticas públicas, la inserción y esto que hablabas entre Córdoba y Nación, justamente te quería preguntar, ¿quién crees vos que ha dado más luchas por las distintas colectividades, si Nación, provincia o municipio, digamos, Córdoba municipal? No, bueno, para mí, a ver, mi respuesta no es objetiva, pero tiene un anclaje en la realidad. Claro, claro, claro. Digo, para mí, igual más que nación que yo, determinados gobiernos, ¿no? Porque, Claro, a eso ¿no? me refería. A ver, nosotros entre el año 2005 y el año 2015 en particular, esos 10 años, entre la segunda mitad del gobierno de Néstor y el último año del gobierno de Cristina, fue sin dudas el periodo de mayores avances en materias de legislación, en materia de políticas públicas. Y además,
en términos también de la discusión social, digamos, ¿no? Del debate social de la transformación cultural. Que hay una relación entre todo esto, ¿no? Entre la lucha nuestra, la disidencia organizada, entre la voluntad política de Néstor y de Cristina, de avanzar en este sentido, un contexto internacional también muy particular durante esos años en la región y en el mundo que también habilitaba estas discusiones e iba hacia ahí. Todo esto terminó también generando, más allá de los hechos concretos, los derechos concretos y los beneficios concretos, terminó también, generando un clima de época, como se dice, Claro, donde, bueno, la verdad que fuimos muy felices, digamos. claro, Eh, claro. y, perdón, y donde además estos discursos de odio que hoy están al orden del día, no es que no existían, no es que no existían, porque esos discursos existen eh, desde siempre, te diría, pero, era un clima político, cultural y social donde, donde no estaba bien visto, digamos, donde había un recaudo y un cuidado de que había límites que había que cuidar, incluso en los medios de comunicación, incluso en los medios de comunicación. Y, bueno, eso se ha ido deteriorando, Por eh, suerte. fundamentalmente ese deterioro empezó, bueno, con el gobierno neoliberal de Macri, y después, la verdad que en estos últimos años, si bien también hemos logrado importantes conquistas, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de cupo inclusión laboral travesti trans, el DNI para personas no binarias, bueno, y otras conquistas, creo también que como esas conquistas no han ido necesariamente de la mano, eh, o no han podido ir de la mano, porque, a ver, heredamos una deuda monstruosa, la pandemia, la guerra, bueno, otro que le tocó de todo, digamos, ¿no? Sí, 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 ni hablar. Pero bueno, no ha sido fácil en ese contexto, pero bueno, a uno siempre le queda la sensación de que podríamos haber hecho un poquito más, o haber hecho las cosas un poquito mejor, quizás para acompañar esos avances en materia de derechos, también de avances en materia de justicia social. Digo, hoy tenemos niveles de desempleo bajísimos, bajísimos. En la secuencia histórica estamos dentro de los niveles más bajos de los últimos 20 años y sin embargo, nada, los pibes tienen que tener 2, 3 laburos para llegar a fin de mes y para emanciparse tienen que irse a compartir un departamento con 3, 4 personas, digamos. Entonces, eh, podríamos estar mejor. Y digo esto porque yo creo que que la virtud que tuvo el proceso que se dio entre el 2005 y el 2015 fue ir con las dos cosas al mismo tiempo y entrelazándolas. En la medida que se construyó justicia social, se amplió ciudadanía y se profundizó la democracia. Y se le iba dando un sentido político a a esos avances y a ese entrelazamiento que generó ese clima de época que yo describí anteriormente. En cambio, creo que después de los 4 años del macrismo, que fueron un horror, más la pandemia, con toda la frustración que va generando todo eso, más las expectativas no satisfechas que generó este gobierno y que pueden ser, insisto, entendibles dentro del contexto y demás, pero que bueno, las personas a pie, digamos, igualmente tienen derecho a sentir esa satisfacción, creo que termina sucediendo una cosa en la cual mucha gente que no tiene garantizado el plato de comida todos los días, dice, bueno, qué carajos, que estamos avanzando sobre un montón de cosas que serán muy importantes, pero yo me estoy cagando de hambre, ¿entendés? Entonces, me parece que es muy importante poder volver a recuperar ese círculo virtuoso entre justicia social, ampliación de ciudadanía y profundización democrática, porque si no, terminamos
haciéndole el caldo a la ultraderecha y generando condiciones también para que estos discursos de odio, nada, proliferen, digamos, y es también responsabilidad nuestra. Más allá que los discursos de odio los reproduzcan algunos actores en particular, nosotros frente a eso, nada, tenemos también una responsabilidad y es importante que de eso también hablemos, aunque a veces pueda resultar incómodo. Bueno, le recordamos a la gente que estamos hablando con Martina Paz, vicepresidente de la Liga y presidente de Devenir Diverse. Contame, Martín, contame o contanos a todos, ¿cómo es la relación de sus organizaciones con el resto de la sociedad? ¿Se sienten incluidos o todavía hay una materia pendiente que tenemos como sociedad? No, bueno, depende, es muy relativo, digamos. Hay muchos ámbitos en los que sí, hay muchos ámbitos en los que no. No es la misma la realidad de Córdoba Capital que la de Belville, que la de San Marcos Sur, por mencionar, digamos, la localidad de donde estamos nosotros. Sí. No es tampoco la misma realidad y la misma experiencia la que atraviesan las personas según sus distintas identidades, qué sé yo. No es la misma la vulneración de derechos que puedo atravesar yo como un varón cis gay que el caso de una feminidad trans, por ejemplo, digamos, ¿no? O una persona intersex, qué sé yo. Entonces, nada, depende, me parece, como de muchas cosas. Eh, pero, a ver, creo que a pesar de todo lo que hablábamos antes, sí ha habido, y producto también de lo que hablábamos anteriormente, sí ha habido un avance que además es notorio cuando uno pone el foco en lo generacional. Los pibes y Claro. las pibas, eh, digamos, la generación sub 30, e incluso si te vas más abajo todavía, la generación sub 25, ponele, viene con otro chip. Que ojo, esto no estamos diciendo que no hay pibes fachos, a ver, No, la no, libertad. pero ya tenemos como discusiones que por lo menos, digamos, no importa la ideología que tengas, pero que se han dado, que por ahí en otras épocas ni siquiera se daban esas discusiones. Sí, algunas sí, yo creo, pero hay además que tiene que ver con una cuestión histórica, ideológica, porque a ver, hoy un pibe que hoy tiene 22 años, eh, no, estoy con las matemáticas pésimo estos días. El otro día en una entrevista Yo dije, tengo 23 y nací en el 2000, si te sirve. claro, el otro día sacó una cuenta en vivo, fue creo que el domingo en una entrevista, sacó una cuenta en vivo que a mí en mi cabeza me daba 7 y era 13. En el momento creo que el conductor no me corrigió por Pa- una cuestión De de educación. formas, y después cuando la escuché me quería matar porque digo, bueno, las matemáticas sí me fueron terribles para mí, pero no. Pero lo Y que para decía es, por algunos de ejemplo, nosotros también. un pibe que hoy tiene 12 años, un pibe que hoy tiene 12 años. Sí, En el año cuando nació, ya existía el matrimonio igualitario. claro, Claro. claro. Cuando cumplió un año, ya había ley de identidad de género. O sea, creció en un país y en una sociedad en la cual podía, si así lo deseaba, podía exigir y ya no hacía ni falta ni exige, podía solicitar, al menos en el plano administrativo, el reconocimiento de su identidad de género, digamos. Y eso es un montón. Sí, sí, es una banda. Y eso es Antes, un montón. Un montón. Hacer en un país en el que vos podés decir, che, me autopercibo de tal manera, ir al registro civil, lograr esa modificación y a los fines que importan, ser reconocido como tal, es un montón. claro. Fíjate más que no es casual que ahora se haya discutido el tema de las identidades no binarias. El año pasado ya salió el decreto presidencial que las reconoce, con el tema de la X en el DNI. Que eso también fue una discusión posible en la medida que estaba lo otro antes.
Claro, Y obvio. Sí, no se no es cumple. casual que además, Sin los la- precedentes no sé cómo hubiera sido las no, charlas, las discusiones y los resultados, ¿no? sí, y además ni jurídicamente, digamos. Entonces, nada, ha habido ahí como un proceso de acumulación que, insisto, no quiere decir que esté todo resuelto, no quiere decir que las juventudes sean todas progresistas ni nada por el No, no, estilo, claro. pero sí que nacieron en un contexto sociohistórico radicalmente distinto, por ejemplo, al que nací yo. Yo soy del 85. Claro. Cuando nosotros organizamos Devenir Diverso en el año 2010, en el año 2000, sí, finales del 2009, principios del 2010 en Córdoba, eh, una, e incluso antes, cuando nos empezamos a juntar con algunos compas, el, por ejemplo, en realidad nuestra preocupación era que en una ciudad de 2 millones de habitantes como Córdoba no había marcha del orgullo, cuando había ciudades como Rosario, por poner una ciudad similar, donde ya las hacían así un montón, ¿entendés? Y decíamos, ¿cómo puede ser, digamos, ¿no? O sea, ya ni siquiera el problema ni siquiera era el acceso a derecho, el problema era la visibilidad misma, ¿entendés? O sea, Claro. estábamos muy en cero. Eh, y fíjate que hoy el tema de la visibilidad puede ser una problemática en algunos núcleos y en algunos sectores, las personas intersex, las masculinidades trans, las mujeres, las lesbianas, las personas bisexuales. Me parece que ahí queda todavía mucho que hacer en materia de visibilidad, pero en términos eh, de las identidades gays y en términos de las identidades de las feminidades trans, y si uno quiere forzar un poquito ahí la cosa y hablar de diversidad o disidencia en términos generales, bueno, nada, la gente sabe de qué estás hablando cuando hablas de eso. No tenés que salir a explicar todavía mucho. Eh, entonces, me parece que nada, eso. Estamos en otro contexto, que eso obviamente, además de la mano de las políticas públicas, va generando esa mayor inclusión y reconocimiento sobre la que me consultabas. Eh, pero bueno, nada, es un proceso que es constante, y constante no solamente porque siempre queda algo para hacer, sino porque también en la medida que vos no avanzás, avanzan los otros. Entonces, hay que estar ahí como siempre un poco, no Sí, solamente Al pie del atentos, cañón. sino siempre en guardia, digamos, ¿no? claro, al salto diría. Sí, al salto. Bueno, vos sabés que me están avisando acá por cucaracha que se nos está acabando un poco el tiempo, pero antes de que te vayas, te quería pedir que dejes algún mensaje para la audiencia, digamos, ya sea tanto para la sociedad, para los chicos que nos están escuchando y se están acercando a estos espacios. Ay, me agarraste de sorpresa ahí. Eh, a ver, se me ocurren dos cositas. Una, para quienes por ahí la pueden estar pasando mal, por diferentes razones, eh, que sepan que no es para siempre, digamos. Que a veces hay momentos en los que nos va a costar un poco más, porque todavía no estamos pudiendo encontrar a nuestra familia elegida o a nuestras alianzas, eh, que, que nos permitan disfrutar quiénes somos y vivirlo con felicidad, digamos, ¿no? Pero que esos momentos que pueden ser muy dolorosos, a veces muy frustrantes, no duran para siempre. No duran para siempre. Que se crece, que uno se fortalece, que conoce a otra gente, que construye comunidad y que las cosas mejoran. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, que, que participen, que participen, no importa cómo, dónde y de qué manera. Si la participación es cultural, si la participación es política, si es más activa o más esporádica, si es por los derechos de la diversidad o es por los derechos del ambiente, o es militar en un partido político o en el centro de estudiantes, o armar un círculo de lectura, no sé, que participen, porque es ahí en el encuentro y en la organización con lesotres que, que también
construimos esa espalda que necesitamos para afrontar los desafíos individuales y colectivos que nos da la vida. Eso. Bueno, Martín, te agradecemos un montón, de corazón te lo agradecemos, pero como siempre les decimos a ustedes que quedan las puertas de lo que es Radio Mordisquito para que podamos seguir difundiendo todo lo que ustedes hagan y que podamos seguir disfrutando más de estas charlas con vos. No, muchas gracias a ustedes porque la verdad que desde que existe Mordisquito siempre nos han dado cabida, siempre nos han dado la posibilidad de hacer escuchar nuestra voz y eso es muy importante en una provincia de Córdoba que tiene una concentración mediática impresionante y además con una perspectiva muy conservadora. Así que se agradece esa militancia y bueno, nada, nos vemos pronto. Nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias, Martín. Nos vemos, Martín. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, me encantó. Sinceramente me encantó. A mí también. Y entonces ahí se fue Martina Paz, vicepresidente de la Liga y presidente de Devenir Diverso.